Muy buenas tardes. Hoy tenemos el gusto de presentarnos para hablar un poco sobre la evolución de la inclusión y los cambios que han ocurrido en este proceso. Con mucho gusto, mi nombre es Wilson Andrés Oviedo y mi compañera Noreida Rosero, quienes compartiremos una reflexión crítica a partir de una línea de tiempo sobre la evolución de la educación inclusiva en Colombia y en el contexto internacional. A través de este recorrido mostraremos cómo la inclusión ha pasado de ser entendida únicamente como la atención a la discapacidad hasta convertirse en un derecho integral que reconoce la diversidad cultural, étnica, de género y orientación sexual, resaltando los avances normativos como el decreto 1421 del 2017 y hasta hechos históricos como la firma del Acuerdo de Paz en 2016 y la Agenda 2030. Hoy, desde lo que vivimos en el aula, vemos que aunque hemos avanzado en inclusión, todavía persisten muchas barreras. Tenemos estudiantes que aprenden a ritmos diferentes. Algunos comprenden rápidamente un tema de matemáticas, mientras que otros necesitan más tiempo y acompañamiento. En la misma clase compartimos con jóvenes que han llegado desplazados por la violencia, que cargan con historias difíciles y que buscan en la escuela un lugar seguro. También vemos niños que por dificultades económicas llegan sin útiles, sin uniforme e incluso sin haber desayunado. Y eso impacta directamente en sus aprendizajes. Si en los años 50 y 60 el ancla de la inclusión fueron los programas de educación especial, hoy nuestra ancla debería ser reconocer que toda esta diversidad, los distintos ritmos, las distintas historias, las distintas realidades, no es un obstáculo, sino una oportunidad para enriquecer el aula. La inclusión no puede quedarse en discursos, debe vivirse en cada práctica cotidiana, en cada clase, en cada gesto de respeto y acompañamiento que ofrecemos a nuestros estudiantes. En Colombia, durante las décadas de 1970 y 1980, la inclusión se concebía principalmente como integración, es decir, llevar a los estudiantes considerados diferentes al aula regular. En esta categoría se incluían niños y jóvenes con limitaciones físicas, cognitivas, psicológicas, pertinentes a comunidades étnicas o que hacían parte de poblaciones diversas como la comunidad LGTBI. Hoy, en nuestras clases vemos que esa idea aún persiste, cuando creemos que basta con tener a todos en el mismo salón. La realidad es que convivimos con estudiantes que aprenden a ritmos distintos, algunos afectados por la violencia o por dificultades económicas. Y no basta como integrarlos, necesitamos garantizar que aprendan, participen y se sientan parte activa de la comunidad educativa. La inclusión hoy debe ser vista como un derecho pleno y nuestra tarea es vivirla en la práctica diaria dentro de las aulas educativas. En los años 90 se dio un paso muy importante con la Declaración de Salamanca, que reconoció la educación inclusiva como un derecho humano. En Colombia, con la Constitución del 91 y la Ley General de Educación, se garantizó el acceso para todos. Hoy en el aula vemos cómo esos avances se sienten, pero también cómo nos retan. También tenemos estudiantes con discapacidades que gracias a estos marcos están en la misma clase que sus compañeros, pero aún necesitan apoyos reales y constantes. Vemos jóvenes de comunidades vulnerables que llegan con muchas ganas de aprender, pero que requieren más que solo estar matriculados, necesitan sentirse incluidos de verdad.
Desde nuestra vivencia entendemos que la inclusión no puede quedarse en lo que dicen las leyes, sino que como lo vivimos cada día, cuando adaptamos una explicación, cuando dejamos que un estudiante participe a su ritmo, o cuando buscamos maneras de que todos se sientan parte de la clase. Ese es el verdadero sentido de la inclusión hoy. En el año 2000, los objetivos del milenio impulsaron la inclusión y en Colombia nacieron decretos que ampliaron la mirada hacia los estudiantes con necesidades educativas, diversidad cultural, género y condiciones socioeconómicas. Hoy en nuestras aulas esa inclusión la vemos en estudiantes indígenas, afrodescendientes, jóvenes que rompen estereotipos de género y niños que aún con limitaciones económicas luchan por aprender. También en quienes requieren apoyos especiales, pero que no buscan compasión, sino igualdad de oportunidades. Nuestro reto como docentes es que la inclusión no se quede solamente en un decreto, sino que se viva en la práctica, en adaptar nuestras clases, en valorar la diversidad y asegurar que cada estudiante se sienta parte real de la escuela. El texto nos recuerda que en la década del 2010 la educación inclusiva se amplió hacia un enfoque más integral, pasando de atender únicamente la discapacidad a reconocer también la diversidad cultural, étnica y de género y orientación sexual. En la práctica cotidiana de nuestras aulas y comunidades vemos cómo este cambio de enfoque ha sido un avance, pero también un reto constante. Por ejemplo, gracias al decreto 1421 del 2017, muchos estudiantes con discapacidad tienen derecho a estar en el aula regular, pero en la realidad no siempre cuentan con docentes de apoyo, materiales accesibles y adaptaciones curriculares que garanticen un aprendizaje equitativo. Esto genera que, aunque estén presentes físicamente, sigan viviendo procesos de exclusión. De igual manera, la inclusión étnica y cultural se enfrenta a desafíos diarios. En escuelas donde hay niños y niñas pertenecientes a comunidades indígenas y afrodescendientes, sus costumbres y formas de aprender pocas veces son reconocidas como un aporte valioso. Al contrario, se les pide que se ajusten al modelo escolar tradicional. Algo similar ocurre con estudiantes migrantes, quienes muchas veces sufren estigmatización por su acento, nacionalidad o situación económica. En cuanto a género y orientación sexual, aunque hoy se habla más de respeto a la diversidad, todavía escuchamos comentarios discriminatorios entre estudiantes o incluso actitudes normalizadas de exclusión que reflejan prejuicios sociales más amplios. Desde nuestra mirada crítica, la inclusión no puede entenderse solo como una política escrita o como la firma de un acuerdo histórico, como lo fue el Acuerdo de Paz del 2016. La verdadera inclusión debe sentirse en la cotidianidad, cuando los docentes flexibilizan sus métodos de enseñanza, cuando los compañeros aceptan y valoran al otro sin prejuicios, y cuando la comunidad educativa se compromete a reconocer la diferencia como una riqueza y no como una barrera. Solo así podremos decir que la inclusión en Colombia avanza más allá de los documentos y empieza a transformarse en una práctica real de justicia y equidad. En la actualidad, hablar de inclusión es reconocer que este derecho debe ser integral y transversal, tal como lo plantea en la Agenda 2030 en su objetivo 4, que busca garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad para todos. En Colombia, aunque el Ministerio de Educación ha promovido lineamientos para atender a poblaciones diversas,
como comunidades étnicas, migrantes y estudiantes con diferentes condiciones de vida, aún vemos que aquellos lineamientos no se cumplen a cabalidad. En nuestro contexto cotidiano vemos que aún persisten grandes desafíos en las aulas, por ejemplo. Muchos niños y jóvenes siguen enfrentando barreras de acceso a recursos digitales. Una problemática que se visualizó y se agudizó durante la pandemia COVID-19. También presenciamos situaciones donde las diferencias culturales o lingüísticas generan tensiones en la convivencia escolar, así como actitudes discriminatorias hacia los estudiantes por su género u orientación sexual, lo que se evidencia que en el camino hacia una inclusión todavía está lleno de obstáculos. Desde nuestra experiencia, comprendemos que la inclusión debe vivirse desde las prácticas diarias, en la forma en que los maestros adaptan sus clases, en el respeto que promovemos entre los estudiantes y en el compromiso de las familias y la comunidad educativa. La verdadera inclusión se refleja cuando logramos que nadie quede por fuera, que el aprendizaje y el desarrollo humano sea integral independientemente de sus condiciones o sus características. Queremos agradecer la atención prestada y resaltar la importancia de seguir reflexionando sobre la inclusión en nuestras aulas. Más allá de leyes y decretos, la inclusión debe vivirse en lo cotidiano, en el respeto por la diversidad y en la construcción de espacios educativos donde ningún estudiante se sienta excluido. Hacemos un llamado a todos los docentes, directivos, familias y estudiantes a trabajar unidos para que la escuela sea realmente un lugar de equidad y reconocimiento y paz.